Hoy es viernes, aquí para mi diario, viernes 25 creo, 25 2023. Tengo ante mis ojos Fedón o del alma de Platón. Este Fedón o del alma del Platón que leo en estos momentos también tiene uno que se llama Fedón o el banquete del amor, este de Platón. Y encuentro aquí entre mis libros también a Luis Enrique Arévalo Balbuena, o Pedagogía Moderna, acerca de temas para filosofar. Y también quiero entregar, porque voy a hablar de hombres grandes de Barranquilla, cosa de nuestra patria. Por eso hoy voy a tocar a un hombre grande, venido de fuera, pero que quiso tanto a Barranquilla y que los barranquilleros quisimos, que lo consideramos barranquillero, y se llama Ernesto Cortizos. Pero ¿quién es este Ernesto Cortizo, profesor? Usted nos trae unas cosas, juega en el Junior, juega en la Unión Magdalena. ¿Qué hizo, profesor, ese hombre? Bueno, bien, y dejemos mi diario a un lado y veamos aquí cosas de nuestra Barranquilla y a estos grandes hombres que de una u otra manera aportaron una semilla para nuestra Barranquilla. Por eso yo me dirijo a cosas de Barranquilla para poder leer algo de justicia, algo de no solo de justicia, sino también de reflexionar, de analizar, de razonar, de pensar, que eso le enseña la filosofía. Y que tiene que ver con cosas también espirituales. Esta era una vieja campesina que así venían a Barranquilla con sus cargas de los pueblos cercanos. Y de la misma Barranquilla, que estaba barrio lleno de monte, y habían cosechas, habían plátano, habían guineo, habían siembra. Por lo tanto, en la época en que Colechera llegaba la leche a las puertas de la casa, y el hombre ordeñando en una de sus cuestiones, una Barranquilla hermosa que comienza aquí. Fueron así las viviendas construidas con bareque, barro, guaguas, enea y mucha tierra. Fueron los primeros moradores de la barranca de San Nicolás, que hacían cómodas sus habitaciones y teniendo siempre en cuenta la brisa para librarse un poco de la gran sofocación propia del trópico. Así nació la Barranquilla que fundaron nuestros antepasados. En esta plaza pequeña, por ejemplo, podemos precisar que fue fundada Barranquilla ya en los años de 1629. Y aquí, muy cerca del río Magdalena, arrancó un caserío que se llegó a llamar Urbe Hermosa y Orgullo de nuestro país. Mucho más tarde, en el año 1888, fue construido en este lugar el Teatro Municipal, que por muchos aspectos servía de ornato a la ciudad. Los campesinos de Galapa, obligados por la naturaleza, no se imaginaron nunca que al seguir a sus sedientos ganados, estaban produciendo grandeza a su nación al ser los pioneros de una población primero llamada Arenosa y más tarde conocida como Puerta de Oro de Colombia. Pero hasta hace poco la dirección de esta esquina era Comercio con Cuartel. Actualmente, según la nomenclatura moderna, es la carrera 44 con calle 32. Así estaban los barranquilleros, estaban algunos con los carritos viejos y casas. Y llega a nuestra Barranquilla un hombre llamado Ernesto Cortizos. Y Ernesto Cortizos, ¿cómo haremos para saber de él, profesor? Bueno, querido estudiante, colóquese cómodo y podemos decirle que Ernesto Cortizos, según un escritor que creo que mi padrino proviene de esas ramificaciones, que es apellido Giná, dice que Ernesto Cortizo nació en Barranquilla el 30 de diciembre de 1884. Y que cuando él nace allá en 1884, nace fuera de Barranquilla, nace en unas partes totalmente, prácticamente en el Asia Menor. Y así llegaron grandes hombres como Chelo de Castro, un narrador deportivo, Orlando Donado Velilla en la aviación, una personalidad fulgurante, Velilla. Y así como él llegó también
Ernesto Cortizo. Profesor, nos tienen agua. Profesor, díganos quién era ese Ernesto Cortizo. ¿Jugó en el Junior, en el Sporting? ¿A dónde, profesor? No. Ese hombre no. Este fue un hombre que el 8 de junio de 1924 se encontraba en la ciudad de Ministro. En aquella época un hombre llamado Aquilino Villegas, y le habían organizado festejos cívicos de solidaridad ciudadana en bien de conseguir su apoyo para la apertura de Bocas de Ceniza. Ese domingo se había programado para las 3 de la tarde un sobrevuelo de propaganda. Cortizo no estaba entre los nombrados, pero en el momento de partir, le corresponde, como presidente de la compañía, un lugar obligado en la primera fila. El avión parte de espalda a la tragedia entre vivas de la multitud, cohetes y contradanza, y a poco de volar se precipita envuelto en llamas sobre la ciudad despavorida. Aparece un hombre aquí que entrevista a Cortizo llamado Kemmerer. Este Kemmerer se reúne con un grupo de empresarios amigos suyos. Los señores Aristides Noguera, Cristóbal Restrepo, Rafael Palacio, Jacobo Correa, y en asocio con la Chicken Crashmers y Stuart Hodge and Company, fundan el 5 de diciembre de 1919 lo que se conoció como la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Es cuando Kemmer regresa a Alemania y compra en nombre de la nueva empresa 2 hidroaviones. Contrata a un piloto llamado Helmut von Kron, destacado aviador de combate, y a un copiloto llamado Werner Hammer, y el mecánico se llamaba Schurbusch. Eran aviones construidos para volar a bajas temperaturas, y hubo entonces la necesidad de modificar los radiadores hasta adaptarlos a climas de trópico. Y así se llegó al 8 de junio de 1924, pero Ernesto Cortizo nace en Barranquilla el 30 de diciembre de 1884. Viene de una descendencia de fuera, como le dije, del Asia Menor, por allá más o menos. Su padre se llamó Jacobo Cortizo y estaba casado con Julia Álvarez Correa, descendientes ambos de semitas, emigrados de Curazao, mediados del siglo XIX. Por allá en 1830, dice Ginás, se presenta en la isla una crisis económica que da pie a importante migración a Venezuela y Colombia. España, allá en los años de 1492, para la época más o menos en que Colón está llegando por acá, había expulsado a todos los judíos sefardí no conversos mediante el edicto real, y entonces ellos se refugiaron primero en Holanda, y de allá, en el siglo XVIII, vienen a las Antillas y al Brasil. En ese entonces el grupo poseía conocimientos mercantiles que favorecen su integración a la llama barranquillera. Cortizo realiza las primeras letras en el colegio Carlos Meisel, en Ribón, colegio Ribón de Carlos Meisel. Este Carlos Meisel fue un educador alemán germano llegado al país al terciar un cuarto de las dos naciones. A los 12 años viaja a Bremen a estudiar secundaria y profesión. Coronado el propósito al país años más tarde, cuando regresa, o al regresar al país años más tarde, era hombre opuesto de clara inteligencia e insospechada simpatía, pero en un medio como el nuestro, donde pocos sabían leer, su cultura técnica y humanista le vale para lucir en todo medio y lugar, y funda entonces los clubes Barranquilla y Country, y promueve el béisbol, los tranvías, el acueducto, la aviación y Bocas de Ceniza, y alcanza en la logia local el meritorio grado 33. Grado 33, la logia local, que ya sabemos, de la masonería. Y en política interviene en la Liga Costeña al lado de Pedro Juan Navarro. En alguna ocasión visita al presidente de la República y dice: hablé con el general Holguín, que me hizo malísima impresión. No se nos ocurre sino a nosotros los colombianos llevar al solio patrio a un inválido, quien tiene que recibir las visitas en cama y sin poder moverse, casi. En su trato parece que todo lo toma a chanza y da la impresión de no estar enterado de los asuntos del país. El contrato de Salinas apenas sí lo conoce y no sabe por dónde va tablas. En cuanto al asunto
de la canalización que según Bakhtin salió de allá del Palacio de la Carrera. O ya no se acuerda, o es solamente farsante, o un solemne farsante. Pues con la cara más inocente del mundo me dijo que no sabía nada, el presidente no sabía nada de las obras que se pensaban hacer o que se estaban haciendo y que habían salido de allá del Palacio de la Carrera. El contrato de Salinas, por ejemplo. Entonces, así como la aviación comercial y boca de ceniza parecían su delirio, en momento dado el país sufre el desorden connatural de la pobreza. La pobreza no es de ahora, ni antes de ayer, ni un presidente que llega ahora, ni otro día, no, hace rato. No había vías para el tránsito y los medios de transporte eran arcaicos. Solo un hombre como Ernesto Cortizo, de mentalidad moderna, señalado por el orden, la vitalidad y el método, podía empeñarse en impulsar un proyecto destinado a promover el recurso aéreo y el marítimo. Y al final de la contienda de 1914, llega a Colombia Werner Kremer, representante de una casa vendedora de remanentes de guerra, y así entra la aviación en Barranquilla. Y por eso el aeropuerto se llamó Ernesto Cortizo, en honor a este barranquillero que nació el 30 de diciembre de 1884, pero que era hijo de semitas, que sacaron de allá, mediante un editorial de allá de España. Y así grandes hombres se pasean por Barranquilla. Y por eso nosotros cuando leemos la literatura y leemos la filosofía y queremos saber acerca del alma, acerca de la justicia, nos encontramos con estos grandes ideales. Y por eso llega un momento en que hay unas conversaciones donde entran a hablar grandes hombres en el banquete del alma, o Fedón o del alma, donde están Sócrates, Apolodoro, Cebes, Simias, Criton, Fedón, Antipa y el servidor de los 11, en esas conversaciones donde un Hipócrates le dice: Fedón, ¿estuvimos cerca de Sócrates el día que vivió la cicuta en la prisión? ¿O solo sabes de oída lo que pasó? Fedón le responde: yo mismo estaba allí. Equécrates. Y Equécrates le pregunta qué dijo en sus últimos momentos y de qué manera murió. Te oiré con gusto, porque no tenemos a nadie que de frionte vaya a Atenas, ni tampoco ha venido a Atenas ninguno que nos diera otra noticia acerca de este suceso que la de que Sócrates había muerto después de haber bebido la cicuta. Nada más sabemos eso. Y estos hombres reflexionan ante un pensador, porque se llega un momento en que se dice que los hombres ignoran que los verdaderos filósofos no trabajan durante su vida sino para prepararse a la muerte. Y siendo esto así, sería ridículo que después de haber perseguido y proseguido sin tregua a este único fin, recelasen y temiesen cuando se les presenta la muerte. Y Sócrates no lo temía. En ese momento Simia se ríe y dijo a Sócrates: por Zeus, tú me has hecho reír a pesar de la poca gana que tengo. Dice aquí en el libro de Fedón o del alma de Platón, mientras que un gran filósofo llamado Luis Enrique Arévalo, en su gran libro Temas para filosofar, nos dice que poder y justicia no armonizan cuando el poder y la justicia no están en relación o no armonizan, porque hay que cambiar de rumbo, pues en tal caso este poder no tiene nada que ver con la justicia. Cuando consideramos el infinito tamaño del universo, nos sentimos inclinados a creer que hay un Dios, pero cuando vemos y sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón la injusticia de las leyes naturales que hemos palpado a través de las cosas y a través de este libro del que estamos leyendo, preferimos en conciencia aceptar el dictamen de la ciencia. La masa materia, al desintegrarse, se convierte en energía
y esta por retrodegradación se transforma nuevamente en masa. Esta mutación dura millones de siglos, por algo la materia es eterna. Nosotros en cuanto a materia cósmica también somos eternos. ¿Habrá algo escondido en todo esto? No creo, la injusticia no está escondida, la podemos constatar al leer acerca y leer en la misma naturaleza su libro o en el libro de la naturaleza. Vivo sin vivir en mi vida y tan alta vida espero que muero porque no muero. Por lo tanto, tenemos que saber que hay cuestiones bioquímicas en nuestro organismo y en la naturaleza y también químico-atómicas. Y por lo tanto, filosofar es pensar para entender y entender es saber. Si la materia es eterna, no pudo ser. La naturaleza viviente, aunque tuvo principio, tampoco pudo no ser. Entre ser y no ser, mejor no ser, pero si se es, hay que saber ser. Ser dueño de sí mismo es saber ser. Y así, estos libros hermosos que están para estudiarlos y enseñarlos, nos dicen cosas hermosas y nos dan una buena idea y nos hablan en Barranquilla de grandes hombres y nos dejan esa Barranquilla de ayer, esos testimonios hermosos de sus casas, de sus cuestiones modernas, de su momento en que nacen, por ejemplo, cuando Bolívar, nuestro libertador, aparece en bronce, su rey estampa que nos dio la libertad. Esta estatua estuvo por muchísimos años frente a la iglesia de San Nicolás y después fue removida a su sitio actual en la parte norte del Paseo Bolívar. Los barranquilleros sienten especial veneración por el padre de la patria y lo observan solemnemente cada vez que transita por el centro de nuestra ciudad un ciudadano barranquillero. Por eso el águila es símbolo de la majestuosidad, imponencia y altura, la que presenta esta imagen o esta foto frente a los mártires de la aviación. Nuestra ciudadanía está muy consciente y orgullosa de que aquí se inició la aviación comercial de Colombia y de gran parte del mundo. Con motivo de las montañas que cruzan a nuestro país, el colombiano le encanta volar y siente respeto y admiración por el animal del aire llamado el águila, el cual en Barranquilla también tiene y tuvo desde los principios una fotografía. Esta es nuestra Barranquilla antigua y moderna, esta Barranquilla que tanto queremos y que tiene y tuvo muchos parques y ciudades y obras como el Parque de los Fundadores en la Avenida de los Mártires, la aviación en el Prado, como son el Camellón Abello que vemos a la derecha, donde vemos un Fortingo, un Ford 1929 y una de las primeras chivas o buses que tuvo Barranquilla, allá va la chiva. También la calle de las Vacas entre las carreras del Progreso y La Paz. Al fondo el templo de San Roque y a la derecha el edificio de Faitaba. Se ven todavía las líneas del viejo tranvía y a la izquierda un vetusto auto marca Wix. Esa es nuestra Barranquilla antigua. Nuestra Barranquilla pujante que empieza como los niños a dar sus primeros pasos hasta llegar a ser hoy distrital con muchas ciudades pequeñas como Galapa, Malambo, Palmar de Varela, pequeñas a su alrededor, Puerto Colombia. Nos vemos en la próxima porque este tema tenía que ser así para dejar un poco esas enseñanzas que van exigiendo cada vez más estudiantes más profundos como les prometí en mis clases. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira.